El Código Orgánico Integral Penal que la Asamblea Nacional, por disposición del gobierno, está tramitando actualmente, es una serie de disposiciones que han generado controversia y polémica. La polémica es necesaria en democracia y por eso es importantísimo que se respete la libertad de expresión, porque del debate surge la verdad. Vamos a hablar hoy con Isabel María Salazar. Ella es representante de la iniciativa 14 Millones, que obviamente ha dado sus puntos de vista en el tema del Código Integral Penal. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Jorge, mucho gusto. La preocupación de ustedes se refiere al tema del aborto. Supongo Sí. que la posición del presidente Correa les dejó tranquilos. A ver, yo pienso que ha sido muy positivo que como gobierno den una postura definitiva en este tema. Contra el aborto. Sin embargo, sí, contra el aborto. Sin embargo, pienso que es importante, como tú decías, el debate en el sentido que se debe visibilizar cuál es la problemática de fondo. Y aquí el problema de fondo no queda resuelto con aprobar o no aprobar el aborto por violación, sino cómo estamos nosotros también trabajando en los derechos y en la equidad y también toda la violencia contra la mujer. Pero permítame antes. Sí. Parecería que las legislaciones de la mayor parte de las democracias avanzadas, estoy hablando de las europeas, occidentales y norteamericanas, están aceptando ya el tema de violación de aborto por violación, sobre todo porque considera que es un derecho básico, inalienable de las mujeres. Claro. En una época en que el mundo entero está avanzando hacia la igualdad de derechos en las democracias. Así es. Justamente esto es el tema de fondo también que se debe debatir. Un derecho esencial es el derecho a la vida desde la concepción, ¿no es cierto? Es el derecho de todo ser humano a vivir. Si tú no puedes tener ese derecho, si el embrión humano no goza de este estatuto jurídico, ¿de qué otros derechos podemos hablar? La primera cosa. Y después también un asunto importante, es una agenda internacional que recorre bien financiada los distintos países a través de distintos organismos internacionales. Entonces, ¿cuáles son qué ha sucedido en aquellos países? Justamente yo no creo que nosotros los ecuatorianos queramos tener ese tipo de civilización. Mira, en España, vamos a tomar el caso de España. Perdón, si se refiere a una civilización en que hay igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres, y yo sí quiero tener vivir claro, una pero como así. ahorita estamos topando el tema del aborto, es decir, que estamos permitiendo que mueran niños en honor a unos supuestos derechos de la mujer, creo que, mira, aquí en el Ecuador no tenemos la pena de muerte, pero ni siquiera para el violador. ¿Es un supuesto derecho? Mira, o sea, porque si a una mujer la violan, que sea la madre de un niño cuyo padre es un ser tan degenerado que es un violador. Yo pienso que este es un tema bastante delicado que no resuelve el problema de fondo que es la violación. El 80% de los niños son abusados dentro de la casa por el padrastro. El rato en que tú permites que se dé ya sea la pastilla el día después o se dé el aborto por violación y que les lleve el papá o el padrastro o algún familiar cercano, ¿qué estamos haciendo? Perpetuando justamente la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, si nosotros queremos que se respete a la mujer, el tema del aborto simplemente ha sido una excusa que han utilizado durante años las feministas radicales. Mira que en Estados Unidos, en el año 76, ya se habló de este problema. Había el caso de Roe Wade, en el que se alegó justamente que había sido la chica violada. 26 años después, declaró que realmente no fueron unos motociclistas que le violaron, sino sus propios amigos. 26 años después, porque es muy difícil demostrar que un embarazo sea por violación, porque tú te das cuenta que estás embarazado después de 4 semanas. Entonces es bastante complejo, pero sí te quiero decir que en el tema del Ecuador, si el 80% de los casos se da por los padres de familia, yo no sé cómo las mujeres que dicen defender en la asamblea los derechos de las menores de edad, de la causa de la mujer, no han salido a protestar por el artículo 19 del reglamento de salud, donde la ministra Vance ha permitido que se entregue la píldora del día después a hombres. ¿Usted se opone a la píldora del día después? Por supuesto, por todas las consecuencias que hay. Pero imagínate... Pero no es lo lógico que
que quien vaya a participar en una relación sin protección, pues tenga la píldora, sea hombre, sea mujer, sea quien yo pienso que tenemos que distinguir. Una cosa es entregar sin conocimiento de los padres de familia a menores, a adolescentes a partir de los 12 años, eso es una cosa, ¿sí? También tenemos aquí la entrega de la píldora del día después en el artículo 19 a hombres. Imagínate lo que estamos haciendo. ¿Qué hace un hombre con la pastilla del día después? Dándole probablemente a ese caso de violación de niños dentro del hogar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mira lo que ha sucedido en España. Como te digo, esto es una agenda... Puede ser simplemente que la novia o la mujer de ese señor que tiene la píldora del día después yo no tiene el caso de menores de edad, no tiene ninguna otra protección contra embarazos no deseados, y entonces pues bueno, yo te quien digo, tenga la píldora va a evitar un embarazo no deseado y el nacimiento de un niño no querido. Ya, a ver, puede haber muchísimas causales, pero tú que conoces bastante historia, sabes a través de los siglos cuántas leyes han permitido y siendo reconocidas su legalidad, ¿no es cierto?, la exterminación de los judíos y de tanta gente más que nosotros conocemos. Es por eso que es tan delicado el tema de la vida humana, que tiene siempre que estar garantizado como el primero de todos los derechos, sin el cual no existe la posibilidad de hablar de ningún otro derecho. Incluso en los casos de violación. A ver, ¿qué pasa en los casos de violación? Nosotros tenemos varios datos que la violación constituye una afección misma en contra de la mujer, pero después el aborto es una segunda violencia, Jorge. No es simplemente que uno va a abortar y no sucede nada. Aparte de la violencia contra la misma mujer, contra el pequeño, contra la personita que está ahí adentro, contra el niño, la mujer sí se queda con un sentimiento de haber matado a alguien. Ahora, hay casos reales, de la vida real, donde la terapia consiste en acompañar a esta mujer que ha sufrido una primera agresión, acompañarle teniendo el niño, ¿sí? Se da una especie de reparación, no se quedan con la criatura, la dan en adopción, y sin embargo son estas mujeres las que se han logrado recuperar de mejor manera. Entonces también tenemos que analizar cuál es la capacidad de la mujer para afrontar y cuáles son también las mejores terapias. Entonces esto te digo como una realidad que nosotros no estamos discutiendo y que son cuestiones de fondo. ¿Qué les interesa? Y en eso insisto, es una agenda del feminismo radical que a lo que quieren llegar, como siempre lo han hecho y lo han tratado de hacer, es a lograr que el aborto sea un anticonceptivo más. Esas políticas, como comenzaron en España, de la misma manera que están tratando de hacerlo aquí en Ecuador. ¿Pero qué sucedió? Yo no sé si ahí puede ser, mira, para el 2011 en España hay 118,000 abortos, solo en el año 2011, ¿sí? Nosotros en Ecuador hemos estado aterrados por las 200,000 muertes que se han dado en Siria. Nos parece atroz. Para el 2015 se espera que sean 2 millones de abortos. Ahora veamos lo demás. Se produce un aborto cada 4 minutos, ¿sí? Cada hora 2 adolescentes abortan en España. Sí, es decir, con este tipo de medidas, la del aborto, incluida también la de la píldora del día después, que sería un aborto químico, ¿qué sucede? ¿Ha bajado el embarazo de adolescentes? Claro que no ha bajado el embarazo de adolescentes, si eso es lo que les preocupaba. Subió el consumo de la pastilla del día después al 89%. Bajó la edad de inicio de relaciones sexuales a 12 años. Eso queremos nosotros los ecuatorianos. Esas son las políticas, esos son los frutos de políticas que se hacen simplemente por defender ideologías. Aquí otro cuadro interesantísimo. El 89% de los abortos en España, porque allá es a donde nos quieren llevar, simplemente se han realizado a petición de los derechos de la mujer. Nosotras las mujeres, Jorge, no somos quienes debemos atentar contra la vida. Al contrario, somos custodios de la vida humana y sabemos que los verdaderos problemas sociales no están resolviéndose con el tema del aborto. Eso no es una solución real. Simplemente son parte de una reingeniería social a donde quieren llegar.
89% en honor a los derechos de la mujer. ¿Sí? ¿Esas cifras provienen de quién? Instituto de Política Familiar, pueden ustedes encontrar, Instituto de Política Familiar Español. ¿Vinculado a la Iglesia Católica? No, nada que ver, vinculado... ¿Al Opus Dei? Por favor, yo creo que justamente ese es uno de los temas que nosotros tenemos que sacar de un diálogo, como te digo, profundo, de un diálogo verdadero, comenzar a revisar cifras. Esas son las cifras que uno tiene que revisar antes de tomar decisiones en políticas públicas, ¿no? Entonces ustedes pueden ir y revisar. De hecho, todos sabemos, yo creo que estarán informados aquellos que nos escuchan el día de hoy, que en España están tratando de dar retro con todas estas políticas del aborto porque han causado realmente un problema ya serio demográfico. Y tú sabes que cuando hay una inversión de la pirámide poblacional, significa también que hemos transmitido una cultura en donde no se valora ni la paternidad ni la maternidad, donde se toma al niño como un objeto de derecho, no como un sujeto de derecho, ¿sí? Y mira también aquí, 1 cada 3 abortos han sido precedidos de otros abortos anteriores. Entonces, más bien yo creo que hace falta una educación integral en la sexualidad, en ¿no? todo caso, quisiera terminar por asuntos de tiempo. Ustedes se quedaron muy tranquilos cuando el presidente Correa desautorizó a sus propios legisladores y ordenó que en la ley se ponga la prohibición al aborto. Yo creo que tenemos que hacer más avances. Este ha sido un paso positivo, pero tenemos que llegar al tema de rectificar el reglamento de salud, que considero que es una política o una agenda personal de la ministra. ¿Se refiere a la entrega de la píldora el día después? Al reglamento en sí, en general, que va contra la objeción de conciencia de los profesionales de salud, va contra el derecho de los padres de familia a educar y saber lo que está sucediendo con sus hijos en temas de sexualidad, y por supuesto va contra la mujer en sí mismo, porque son unas cargas hormonales que le afectan en primera instancia a la mujer. Muy bien, gracias por haber estado aquí. Contra el derecho de los menores. Isabel María Salazar, con sus opiniones, por supuesto que las puede expresar libremente. Yo tengo las mías, desde luego, pero creo que debo respetar, y siempre lo he hecho, siempre lo seguiré haciendo.